Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Paraboleando. Ya tenía mucho que no hacíamos este tipo de videos, pero bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante que es acerca del amor. Y para hablar acerca de este tema un poco controversial para algunos, vamos a presentar, y está conmigo detrás de cámaras, Uri. Saluda, Uri. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí andamos otra vez, regresamos, jeje. Muy bien, y bueno, vamos a hablar acerca del amor. Para esto yo te quiero preguntar, ¿qué piensas tú acerca de amar? ¿Para ti qué es amar? ¿Para ti qué es el amor? Y vamos para esto a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 6 versículos del 27 al 36. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí Jesús nos está dando un gran reto a ti y a mí, y es el poder amar a otras personas, aunque los demás no nos amen a nosotros. Y ese es el gran reto. De hecho, la palabra de Dios nos está diciendo, ¿qué chiste tiene? Los pecadores aman a los que los aman. Y es fácil amar a quien nos ama, pero es aún más complicado amar a aquel con el que tenemos diferencias, aquel con el que tenemos dificultades, aquel con el que tenemos disputa. Y esto es algo que debemos empezar a practicar en nuestro día a día, el amor. Día a día nos vamos a encontrar con dificultades donde el amar nos va a implicar un reto. Por ejemplo, tenemos este tipo de situaciones. Amar al que te avienta el carro. Hágase un lado, joven, hágase un lado, hágase un lado. Amar a tus papás cuando te piden que hagas algo. Hijo, ve por las tortillas, por favor. ¿Otra vez? Por favor, hijo, tenemos que comer. Ahorita. ¿Ahorita? No, ve de una vez, hijo, por favor. Ahorita. Amar a los niños que están jugando cuando estás en la iglesia. Ay, ¿dónde están los papás de esos niños? Parece que no los pueden mantener quietos. Ay, si yo fuera su papá. Amar a aquellos servidores públicos que nos reciben con una bonita cara. Disculpen, ¿qué ventanilla me tengo que formar para poder pagar? A la izquierda. Gracias. Ahora, te estoy poniendo ejemplos realmente cotidianos, pero de una manera un poco graciosa para que te des cuenta qué tipo de personas tenemos que amar. Creo que tú y yo tenemos identificadas a diferentes tipos de personalidades con diferentes características, diferentes caras, diferentes rostros, diferentes gestos que a nosotros nos pueden llegar a molestar. Y Dios nos está retando a amar a aquellas personas que nos es difícil amar. En específico nos habla acerca de nuestros enemigos. Ahora, ¿qué es un enemigo? Un enemigo es alguien que está en contra tuya. Es alguien que te manifiesta incomodidad, inconformidad en lo que tú haces, dices o piensas. Y esto puede llegar a generar una fricción o una pelea. Como hijos de Dios, la palabra nos está pidiendo que nosotros debemos amar y no entrar en esta pelea. Por el contrario, debemos amar. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, que esto nos hace hijos del Altísimo. Amar a aquellas personas que es difícil amar. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos demostrar ese amor a otras personas. Ahora, si nosotros vamos a internet, no vamos a encontrar como tal un concepto de amor. ¿Por qué? Porque el amor es algo que la humanidad ha plantado como algo subjetivo, algo que es difícil de medir. Y te has preguntado, ¿por qué el amor es tan difícil de medir? ¿Qué es el amor? Bueno,
El amor es una mezcla de sentimientos y emociones que generan un estado de ánimo, a lo que también pues llamamos amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás a punto de salir con tu pareja, si es que tienes pareja, no es solamente se trata de sentir emoción, porque vamos a esta parte, es una emoción. Por ejemplo, vas a tener cosquilleos en el estómago, vas a tener sudoración en las manos, se te va a trabar la lengua. La mezcla de todo esto es amor. Pero esto estoy hablándote de un amor humano, y lo que la palabra de Dios nos está reflejando es un acto sobrenatural del amor de Dios hacia nuestra vida, porque como seres humanos, imagínate, en ocasiones es difícil amar, pero el amor de Dios hace esto sobrenatural en nuestra vida, lo que también se conoce como amor ágape, un amor que viene del Espíritu Santo para hacer algo sobrenatural en nosotros y que con toda naturalidad podamos nosotros amar a aquellos a los que no nos es cómodo amar en la carne, pero en el espíritu va a ser algo totalmente diferente. Por eso la palabra de Dios nos habla de que es un amor que nos hace ser hijos del Altísimo. Entonces, el reto es el siguiente: identificar quién es la mejor muestra de amor hacia nuestra persona. Y esa mejor muestra de amor hacia nuestra persona y del amor como tal es primeramente el Padre, que entregó a su Hijo unigénito para morir por todos los demás. Él entregó a su Hijo para morir por todos. Ese es un gran acto de amor. Ahora, el Hijo dejó su lugar de privilegio para venir a convivir con nosotros y demostrarnos ese sacrificio que nos permite acercarnos al Padre. Y el Espíritu Santo, al ser nuestro consejero, nuestra ayuda, nuestro amigo, nuestro guía, forma ese amor. Los tres forman una trinidad, los tres hacen el amor ágape. Entonces, nos deja entender que debemos relacionarnos con ese amor, entender que Jesús es la máxima muestra de amor para nuestra persona, porque nos permite acercarnos al Padre, nos permite tener una esperanza de vida eterna y nos permite desarrollarnos aquí en la tierra de una forma sobrenatural, teniendo al Espíritu Santo con nosotros. Esto nos lleva al reto de tener una relación íntima con el amor. ¿Quién es el amor? Jesús. Tener esa relación personal con Él para que todas las situaciones que a nuestro alrededor nos aflijan puedan ser solventadas por el Espíritu Santo, para que podamos amar en toda naturalidad, en toda transparencia y en toda sinceridad y honestidad, que esas son las características del amor. Ahora mi pregunta es, ¿a quién tienes que amar? Sabemos, tenemos que amar a los padres, a los hermanos, a la iglesia, pero, repito, es fácil amar a quien te ama. El reto es, ¿a quién vas a amar? Uri, ¿qué piensas acerca del amor? Es complicado amar, y como dices, más a los que a veces nos cuesta, ¿no? Pero cuando entiendes que Dios es el que nos amó primero y que a pesar de lo que nosotros hacemos, de los errores que cometemos, Él nos sigue amando, es cuando te das cuenta en realidad de que no mereces ese amor, pero por pura gracia lo recibes. Y si tú, siendo una persona mala o pecadora, recibes el amor de Dios, ¿por qué tú no le vas a dar ese amor a alguien más, no? Y si es a una persona que conoces, una persona que concurres, obviamente se te va a hacer más fácil, pero aquí es donde viene el reto, amar a todo el mundo, y es lo que el Padre, el Hijo nos dejaron, que tenemos que amar a todo el mundo. Y entonces, pues hagámoslo. Es complicado, pero cuando lo empecemos a hacer, van a haber muchos cambios en nuestra vida, incluso en la vida de las otras personas. Y créanme que el amor puede hacer multitud de cosas y puede resolver hasta problemas que pues ni siquiera nosotros pensamos cómo resolver. Entonces, pues amen a todos. Si tienen a alguien que no les gusta amar, aprendan a amarse a ustedes y amar a las otras personas, y acérquense a Dios, porque es la mejor muestra de amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si no amas, mejor conoce a Dios. Y si conoces a Dios, es porque ya tienes amor y lo puedes dar, y te va a ser más fácil. Exactamente. Palabras correctas y precisas para este momento. En resumen, tenemos que amar y dejar que Dios haga ese acto sobrenatural en nuestra vida para entender el amor
No lo vamos a comprender en la totalidad, todavía no lo llegamos a comprender, pero empezar a desarrollarnos y dar frutos, como dice el libro de Juan, dignos de arrepentimiento. Y entonces entendemos que amar es algo que Dios nos está pidiendo, y no solamente es algo que nos pide, será un privilegio y una manifestación de la obra sobrenatural que Dios ha hecho en nuestra vida para poder nosotros reflejar a los demás. El reto es: ama a quien no te ama, ama a quien no amabas, a partir de que tengas un acercamiento con Dios. Recuerda, Dios te ama, eres especial para Él y todavía sigue esperando que pidas más de su presencia, más de su palabra, más de su amor. Hasta aquí el video del día de hoy, esperamos les haya gustado y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda, amar es importante porque Él fue el que te amó primero y por lo tanto Él te está pidiendo que ames a los demás. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Here, we're gonna make